Esto nos lleva también a que podemos tener diferentes estrategias de aprendizaje en virtud de si esa estrategia tiene un hecho más individual o más social. Deberemos o podremos enmarcarnos dentro de los diferentes aspectos del aprendizaje. Por ejemplo, si tenemos una estrategia de aprender estudiando, nuestra forma de aprender es con los materiales. Estamos estudiando de forma autónoma un contenido formativo que tiene una determinada estructura y que consulto en las fuentes que tuviera yo. Aquí el alumno es el que realiza casi siempre el máximo esfuerzo y es apoyado por el profesor. Y por ejemplo yo puedo leer en contenido online, o puedo leerlo contenido en un Learning Manager System, que sería un tipo Moodle, o en una biblioteca física. Si lo que estoy haciendo es aprender con personas expertas, son ellos, no tanto los contenidos como antes me propiciaban el conocimiento, sino que son los expertos los que me pueden aportar, por ejemplo, su experiencia personal, o me pueden responder a las consultas que yo les haga, o bien me pueden reportar mejores prácticas. Todos esos expertos juegan un papel en el cual para mí son importantes, ya que dentro de ese área del conocimiento que ellos dominan, son para mí los gurús que me pueden ayudar a aprender. ¿Y dónde los encuentro? Pues los encuentro en los foros o en sus blogs o en sus comunidades de expertos. Por ejemplo, se me ocurre Google Plus, una comunidad sobre pedagogía, allí están determinados expertos que nos pueden ayudar, o bien las aportaciones que yo encuentro en las bibliotecas. Si vamos avanzando desde un aprendizaje más individual a un aprendizaje social o más social, vemos que también podemos aprender haciendo. Recordemos que una competencia se despliega totalmente cuando, aparte de conocer, sabemos hacer cosas con aquello que hemos conocido previamente, ¿no? Por lo tanto, siempre que hagamos ejercicios, actividades, casos prácticos, simulaciones o gamificación, que juguemos, siempre tendremos una experiencia de manipulación de los objetos de aprendizaje mucho más intensa, y por lo tanto se consolidarán mejor en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿vale? El rol principal es el alumno, pero el profesor es el que ayuda en el proceso. Finalmente, ¿dónde lo podemos encontrar esto? ¿En qué herramientas? Pues en los foros, en simulaciones que se pueden hacer, por ejemplo, de juegos, ¿no? Herramientas diferentes que hay en internet, o el correo electrónico. Podemos aprender colaborando con los demás, cuando ya estamos socializando mucho más el aprendizaje, ¿no? Realizaremos actividades, casos prácticos, ejercicios, podemos hacer un reparto de roles, y podemos entre todos consensuar cuáles son los resultados, y podemos dar soluciones globales dentro del grupo o dentro de los diferentes grupos que se puedan unir. Por ejemplo, esto es importante, que en aplicaciones o en servicios web que hay como Second Life, podemos entrar representando un avatar, representando por lo tanto un rol, y podemos entrar los diferentes componentes de una clase. Cuando nosotros entramos, lo que hacemos es simular que estamos realizando una determinada actividad, como por ejemplo aprender inglés, y algunos pueden hacer el papel de una persona inglesa a la cual nosotros preguntamos porque tenemos alguna duda. Cómo podemos simular que estamos delante de un tendero, podemos simular que estamos delante de una aduana para pasar con el pasaporte, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer mediante simulaciones en Second Life.
Los roles los conforman el grupo de alumnos, las comunidades que se forman y el profesor que ayuda. ¿Qué nos podemos encontrar como herramientas? Pues los wikis, los foros, los blogs, espacios colaborativos, de herramientas colaborativas o, como os decía antes, el propio Second Life. Podemos aprender descubriendo a partir de aquello que nos digan que es interesante, que son las fuentes recomendadas de información, y buscando en internet pues según criterios que nos hayan podido proporcionar, buscando determinada información. Es el alumno, ¿no?, que desempeña y despliega todas sus competencias digitales en ese momento para poder aprender, y tenemos pues todas las bibliotecas que nosotros utilicemos como conocimiento, pero bibliotecas digitales o bibliotecas de almacenamiento de la información, es decir, todo internet. Podemos valorar a la hora de aprender, estamos valorando pues los recursos que nosotros encontramos, y hay recursos que nos parecen interesantes y los guardamos y le damos un peso, una valoración cuantitativa, en virtud de que si es muy interesante para el tema que nosotros estamos trabajando, para nuestro aprendizaje o no, o también podemos hacer una valoración cualitativa de ese recurso. Es el alumno en el que despliega totalmente todas sus competencias y está muy motivado para realizarlo. Tendremos así pues diferentes herramientas que son las típicas de internet. Podemos aprender yendo más allá, aportando a los demás. Nosotros creamos material, nosotros aportamos ese material y tiene un valor formativo para otros, tanto para mí, que lo he creado y lo estoy haciendo, como para aquellos a los cuales les llega ese material. Cuando yo estoy aportando, estoy aprendiendo. Cuando yo estoy creando una clase, estoy aprendiendo. Pues ese es un proceso muy importante para poder aprender, ¿no? Y mi objeto de aprendizaje es hacia los demás. O sea, yo aprendo para darlo a los demás. El alumno es un experto, y está muy motivado. Y los recursos pues son los típicos que hemos estado viendo que pueden tener los expertos cuando ayudan a los demás. Mirar que aquí hemos pasado de ser alumnos cuando aprendemos de expertos a ser alumnos que a la vez son profesores cuando estamos ayudando a los demás. Aprender enseñando. En este momento ya lo que hacemos es todo el recurso tiene un objeto, no solamente aportar, difundir, ayudar a los otros, sino es el objeto de que los demás adquieran unas competencias que son necesarias, por ejemplo, para desarrollar en un puesto de trabajo. El alumno sigue siendo un gran experto y está muy motivado, y podemos utilizar desde un Moodle, un aula virtual, vídeo, foro, bueno, cualquier herramienta, a veces multimedia, que nos pueda servir para realmente enseñar a los demás. Y finalmente, ya la parte final sería aprender aplicando. Tienes claramente una labor a realizar a nivel profesional, puede ser de profesor, pero puede ser también pues un soldador, o puede ser una persona que estés en un puesto de trabajo y que desempeñes unas competencias que tú las pones en marcha, que tú las despliegas para poder realizar ese puesto de trabajo, y tú además aconsejas qué es lo que deberíamos hacer para mejorar esa labor profesional que estamos realizando, o desplegar de forma más adecuada esas competencias que nosotros tenemos. O sea, tú propones cómo se debe mejorar un proceso. Aquí interviene todo el mundo, tanto tú como alumno, pero tú también como profesor o como tutor que estás ayudando a otro a desplegar esas competencias en ese puesto de trabajo. Hay guías que nos pueden que tenemos que crear y que nos pueden ayudar y que podemos redactar para que otros les pueda servir. Puede haber herramientas de seguimiento, planes de acción, etcétera, etcétera. Aquí fijaros que ya es la puesta en práctica de todo eso que conocemos. Aquí somos plenamente competentes y ayudamos a otros a ser competentes. Si miramos el hecho de cómo evoluciona desde un aprendizaje más de autoestudio, más individual, hacia un aprendizaje más social, vemos que cuando estamos dentro del aspecto del autoestudio abarca poco, ¿no?, dentro de lo que es el aprendizaje, pero es un trabajo de reflexión y trabajo individual. Cuando es un aprendizaje guiado, o sea, ya es otra persona que nos ayuda,
aquí hay más de seguimiento e interacción con la persona que nos ayuda. Cuando estamos colaborando, cuando estamos compartiendo con otros, estamos en un trabajo en equipo, y esto tiene mucha más fuerza y mucho más pesos que los anteriores, y es mucho más social. Y finalmente, un aprendizaje que va más allá, no solamente compartir, sino que yo estoy ayudando a los otros. Estamos dentro de lo que sería pues un aprendizaje extendido, un aprendizaje que hay mucha aportación y se gestiona el conocimiento que tenemos nosotros individualmente y como comunidad y la comunidad. Vale, ¿qué modelos podemos utilizar o qué modelos podemos detectar? A ver, no quiere decir que sean zonas estancas y que no se pueden interrelacionar, al contrario, podemos pasar a realizar diferentes estrategias y modelos de aprendizaje en virtud de la situación que nos veamos, el grupo en el que estuviéramos, en la comunidad que estuviéramos, etcétera. Si por ejemplo estamos en lo que hemos visto autoestudio, el aprendizaje y lo más importante se basa en el contenido. Las interacciones, como hemos visto, es más entre alumno y contenido. Es un modelo lineal, muchas veces es un modelo que ha estado dentro de lo que se llamaba formación a distancia, educación a distancia, pero que una persona sola no hace falta que nadie le esté ayudando, sino que a distancia le pueden recomendar libros o le pueden recomendar fuentes de información, etcétera. Y bueno, en todo caso es bastante reactivo, no hay mucha colaboración, sino que el formador te puede evaluar, o tú le puedes preguntar al formador para que te responda, ¿no? O el educando es el que te va a responder cuando lo necesites. Si lo que hacemos es un aprendizaje más guiado, la definición sería que es un aprendizaje guiado por un formador que hace un seguimiento de las actividades programadas, autoaprendizaje asistido. Aquí ya está un poco como una guía de uso de cómo se debe aprender. Están pautadas todas las actividades a realizar para que el alumno las haga, no como aquí, que sería el alumno que va aprendiendo en virtud de lo que le apetece, de lo que le gusta. La motivación parte directamente de él. Aquí la motivación es complementada con unas pautas que el profesor ha realizado, ha decidido que tiene que hacer este alumno. La interacción no es tanto con el contenido exclusivamente, sino que es más entre el alumno, el formador, el educador, el educando y el educador. También es un modelo lineal y se da en clase, o bien se da en el ámbito de lo que llamamos e-learning. Es bastante interactivo y pueden haber actividades grupales asíncronas, es decir, que no necesariamente todos los alumnos están en el mismo sitio en el mismo momento o en la misma plataforma en el mismo momento para realizar las actividades. Estas actividades serán supervisadas por el formador. Si hablamos de un aprendizaje más compartido, aquí ya hay mucha más colaboración, hay trabajos de equipo y se basa efectivamente en aprender haciendo. Los alumnos, bajo la guía de un profesor o de un formador, realizan actividades que ellos les permite aprender mientras están haciendo. La interacción es alumno con el grupo de alumnos, o sea, con los compañeros. Aquí ya no es un modelo lineal, puesto que tenemos una estructura de comunidad, de grupos, y por lo tanto se pueden ramificar los aprendizajes hacia dónde van. Podríamos decir que es un e-learning 2.0, sería más el tipo de redes sociales que ahora comenzamos a utilizar. Es participativo, puesto que todas esas actividades se pueden dar tanto asíncronas como síncronas, es decir, estando todos a la vez o estando en diferentes momentos los alumnos, y se realiza siempre trabajos en equipo. Finalmente, el aprendizaje extendido. Aquí lo que hacemos es que el aprendizaje se basa en la generación de conocimientos por la interacción y la práctica en una comunidad. Es decir, yo he de ayudar a otros, y puesto que he de ayudar a otros, he de preparar correctamente el aprendizaje. Es un aprendizaje más social, es un aprendizaje que yo puedo actuar en ese momento como educando, pero también puedo actuar como educador. Sería lo que diría Piaget: el educando enseña al educador.
no solamente el educador educando, ambos tienen una interacción bidireccional en el que ambos aprenden. La interacción en este caso es alumno con la comunidad de aprendizaje, aquellos a los que enseña él también, pero que puede pasar a ser al contrario, a veces es alumno, a veces es profesor. Está basado en el alumno, está basado en el alumno. El alumno realmente es quien dirige el aprendizaje, es más social learning, es más aprendizaje social, y finalmente es un colaborativo total, no es cooperación, es colaborar. Los alumnos no solo participan, sino que sus aportaciones son registradas, valoradas, categorizadas. Es una forma de aprender en el que se va registrando y se va, por ejemplo, quedan en los foros o quedan en las comunidades de Google Plus, quedan registrado todo aquello que entre todos han hecho. Bien, hasta aquí lo que os quería un poco explicar, y a continuación veremos algunos ejercicios. Un saludo.